Muy buenos días Iglesia Bíblica El Camino, muy buenos días a todos. Voy a pedirle que oremos esta mañana para que el Señor nos ayude, me ayude a mí a poder predicar con precisión lo que su palabra enseña y para que todos nosotros podamos tener en esta mañana un corazón humilde para meditar en su palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy venimos delante de usted, primero en agradecimiento. Agradecimiento, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra en nuestro propio idioma, con libertad, poder leerla, observarla, meditar y aplicarla a nuestras vidas. Mi Dios, usa tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu esta mañana nos ilumine, nos ablande el corazón, nos dé discernimiento para entenderla y así poderla poner en práctica. Mi Dios, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana vamos a continuar estudiando el libro de Hechos y específicamente vamos a terminar el capítulo número 22 y vamos a tratar de terminar el capítulo 23. Como es un libro histórico, no podemos detenernos en versículo por versículo, porque no es un libro doctrinal, es un libro histórico. Sin embargo, en él podemos encontrar grandes verdades. Pero meditemos antes en algo que traigo aquí escrito. No sé ustedes, pero me ha pasado a mí. Creo que le ha pasado a usted también. Entonces podemos decir que todos, por algún momento, nos hemos sentido que el mundo entero se nos viene encima. Hay días en los que parece que cada persona, cada circunstancia, cada cosa está conspirando en nuestra contra. A veces pareciera que todo está en nuestra contra. Una noticia inesperada, un comentario hiriente, una injusticia en el trabajo, una traición familiar. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? Le pasa a los creyentes. Pensamos que cuando estamos sufriendo, ya sea por un tipo de oposición o injusticia, Dios no está actuando o simplemente está ausente ahí. Pero el capítulo 22 y el capítulo 23 de Hechos, Lucas, quien es el que escribe Hechos, nos da una respuesta muy clara acá. Dios está en medio de todo, dice Lucas. No lo dice textualmente así, pero estudiando estos dos capítulos, Dios está en medio de todo. Y no solo está presente, sino que está dirigiendo cada acontecimiento. Lo que nosotros acabamos de escuchar es Pablo acá rodeado de un odio religioso, injusticia abusiva, violencia popular y un intento de asesinato. Pero cada escena es un paso más a Roma. A Roma, que era el destino que Dios mismo le había decretado a Pablo. Y eso está allá en el capítulo 23 de Hechos. Vamos a leerlo poco a poco. De hecho, el versículo 11 del capítulo 23, escuche lo que dice. Esa noche se le apareció a Pablo, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Estas palabras que el Señor mismo le dice a Pablo, está confirmando, le está diciendo que nada o que su vida no iba a terminar en Jerusalén, que su vida no iba a acabar en manos de su propio pueblo, los judíos. Entonces, este pasaje nos enseña cómo Dios usa medios visibles e invisibles para cumplir sus propósitos en la vida de sus hijos. Y traigo algunas verdades que este texto nos enseña y quiero que meditemos en ella. Poco a poco vamos a ir avanzando para terminar el capítulo 22 y vamos a adentrarnos en el capítulo 23. Pero una de las verdades que nosotros encontramos acá en este texto
El primero es que Dios utiliza la oposición para avanzar su propio plan en nuestras vidas. Dios utiliza la oposición incluso para avanzar sus propósitos o su propósito en nuestras vidas. Mira el versículo 22 al 24 del capítulo 22. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo estas palabras. Entonces todos comenzaron a gritar: llévense a este tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo adentro y le ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Usted puede ver eso. Y lo que Pablo acaba de decir es que en el versículo 22, pero el Señor me dijo, ven porque yo te enviaré a los gentiles. Usted puede ver ahí la furia de los religiosos porque el evangelio o la buena noticia iba a ser predicada a quienes no eran judíos. Cuando Pablo mencionó que Dios lo había enviado a los gentiles, la multitud estalló en furia y por supuesto salió a la luz un odio religioso. Espero que ese odio religioso no florezca, no nazca en el corazón de aquellos que decimos creer en Cristo, de aquellos que somos sus discípulos. Porque el odio religioso se puede disfrazar de muchas maneras y se puede expresar de muchas maneras. Un celo. Y a veces el celo es interesante porque, bueno, no tengo, con los pocos años de experiencia en el ministerio, puedo decir que a veces Dios le da privilegios a personas que tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses de estar en la iglesia. Hay alguien que tiene 5 años de estar en la iglesia, está siempre sentado en el mismo lugar. Y Dios le da ciertos privilegios a alguien relativamente nuevo en la iglesia. Y el que tiene 5 años de estar, vuelve a ver al lado y comienzan los celos. Y yo que tengo 5 años. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? El hijo mayor y el hijo pródigo, ¿verdad? Parecido al hijo mayor. Pues estos hijos mayores eran estos religiosos. Espero que no suceda ese tipo de caso en la vida de nuestra iglesia. Y el día que suceda podamos fácilmente y rápidamente arrepentirnos de ese tipo de pecado, de ese tipo de enojo religioso. Para los judíos de esa época era inconcebible que Dios tuviera misericordia de quien no era judío. Lo que Pablo está diciendo es que Dios lo había enviado a los gentiles. Y por eso estallaron en furia, en enojo religioso. Llévense a ese tipo, no es digno de vivir. Estaban actuando como jueces, ocupando el lugar de Dios. Lucas quiere que entendamos varias cosas acá. Que la oposición humana no detiene el plan divino, más bien lo acelera. Si la multitud no hubiera explotado, Pablo quizás no habría recibido la intervención del tribuno, ni tampoco la protección romana que lo llevaría a Roma. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando incluso más de 400 hombres, 400 soldados son asignados como custodia de Pablo para que los lleve a salvo a Roma. Pero antes de eso, estamos viendo el capítulo 22 y miramos el odio religioso de este grupo, ¿no? Entonces, pareciera que Pablo está en problemas, y humanamente hablando sí está en problemas. El punto es que Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y Pablo había sido llamado conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios era que Pablo predicara a los gentiles. Pero en el versículo 21 de capítulo 22 de Hechos encontramos que Dios nuevamente se le apareció a Pablo y le dijo: no te preocupes,
cobra ánimo, es necesario que vayas a predicar este mismo evangelio a Roma. El Salmo 76:10 dice, la Nueva Traducción Viviente, la rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. ¿Se acuerdan? La dureza del corazón del faraón en Egipto. Todo eso sirvió más bien a los propósitos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como creyentes podemos ver y aprender? Ahora escuche entonces. Cuando alguien en tu trabajo o alguien en tu familia se opone a usted injustamente, muchas veces ese es el mismo empujón que Dios utiliza, que Dios usa para llevar tu vida a la siguiente etapa según su plan. Sí, así es. La misma oposición, la misma persecución que uno puede recibir en la familia, en el trabajo, eso puede estar sirviendo por Dios, usado por Dios como un empujón para llevarte a la segunda etapa de su plan, de su propósito. En nuestra cultura no es normal que un hombre joven salga de la falda de su mamá. Más bien, el hombre comienza a crecerle la barba, no sale de su casa, se casa, y en vez de salir de la casa, la familia crece, porque el hombre no salió de la casa, más bien llevó a alguien más. Comienzan a nacer los niños dentro de la misma casa y comienzan los problemas. Y uno se preguntan, hasta cristianos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué hasta mi misma familia? Porque el diseño de Dios no es ese, que vivan ahí amontonados como Babel. Dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer. Entonces, si tu misma familia te echa de la casa solo por tu fe, quizás ese es el empujón que Dios está utilizando para llevarte a la otra etapa de tu vida según su plan. Ya no sigas dependiendo de la autoridad de mamita. Un hombre de 18 años, 20 años, 30 años, mami. Comiencen, hombre, a escuchar la voz de Dios, a ser instruidos por su palabra. No estoy diciendo que un hijo no debe escuchar los consejos de sus padres. Pero más que escuchar los consejos de sus padres, debe escuchar el consejo de Dios. Cierren paréntesis ahí. Entonces, no deberíamos temer a la oposición. A lo que sí deberíamos temer es aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. Y aquello que nos aleja de la voluntad de Dios es cuando nos encaprichamos y seguimos nuestros propios impulsos por nuestros propios deseos. Y decimos, no, yo creo que esto es lo correcto, yo creo que esto es mejor. Y obviamos y hacemos a un lado la verdad de Dios, la verdad que Dios ha revelado en su palabra. El texto dice que la multitud gritaba, pero no importa cuando sabemos que es Dios el que lo ordena. Dios está ordenando. Dios dispone de recursos que Él ha preparado según sus propósitos. Mire el versículo 25 hasta el 29 del capítulo 22, ¿verdad? Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba ahí? Al oficial que estaba ahí, ¿verdad? ¿Es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante, entre dientes. Y me costó mucho dinero. Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se
retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano y que el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y azotaran. Es interesante lo que podemos ver acá. Pablo apela a su ciudadanía romana justo cuando iba a ser azotado. Ese derecho ciudadano no fue un accidente en la vida de Pablo. No. Dios se lo dio desde antes que naciera, sabiendo que lo iba a necesitar en ese preciso momento. En ese preciso momento. Dice el Salmo 139, versículo 15 en adelante. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Quien te creó, quien te dio la vida, quien permitió la fecundación en el vientre de su mamá, de mi mamá, fue Dios. La intimidad entre un hombre y una mujer no produce vida. No. La concepción se da por gracia, por voluntad de Dios. Y aquí era Dios quien estaba entretejiendo también, no solo la humanidad de Pablo, sino la de cada ser humano. Nada en tu vida es casualidad. Nada en la vida de un ser humano es casualidad. Tus padres, tu educación, tu personalidad, tu nacionalidad, tu iglesia, tu talento, tu hermano en la fe, todo eso, Dios te lo ha dado antes de que lo necesitaras. Estas cosas muchas veces son el tipo de ciudadanía romana, por así decirlo, que Dios puso en tu vida o en tu historia. Y aunque tú no lo creas, así es. Entonces necesitamos confiar en sus propósitos. Necesitamos confiar en su llamado. Escuche las palabras de Moisés a Josué cuando éste iba a tomar el liderazgo del pueblo de Israel, Deuteronomio 31:6. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. La fe no es pasiva. La fe no es pasiva. Lo que estamos viendo es un tipo de llamado de Dios para nosotros a usar lo que Él mismo nos ha dado. Entonces no puedes estarte quejando. ¿Por qué no nací en un país europeo? ¿Por qué no nací en un estado al norte? Hay un dicho, hay una canción que dice nicaragüenses por gracia de Dios. Por gracia, ¿qué significa eso? Y el que le escribió, no sé si entendió todo lo que escribió, pero usted es nicaragüense por gracia, por voluntad de Dios. Dios permitió, Dios provocó que naciera en este país. Y si usted es de otro país, pues ahí también Dios permitió que nacieras. Si eres un creyente, escuche bien, tu identidad en Cristo, tu ciudadanía, mi ciudadanía es celestial. Entonces, necesitamos vivir según estas verdades. Necesitamos vivir según estas verdades. Un segundo principio que encontramos acá es que Dios cuida, o sea, Dios protege a sus siervos cuando actúan con una conciencia limpia. Ahora entramos al capítulo 23. Voy a leer el 30 para solo contextualizar. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión en el concilio supremo judío, o sea, el Sanedrín. Querían averiguar de qué se trataba el problema. Así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Mientras fijamente el concilio, mirando fijamente al concilio supremo, Pablo comenzó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca.
Pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpearan así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen, no hablarás mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo dice que mirando fijamente al concilio, hermanos, dice, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Aquí la diferencia es clara. Pablo es inocente, el concilio es injusto. Lucas remarca acá para enseñarnos varias cosas y una de ellas es que Dios protege a quienes caminan rectamente, aun cuando los hombres los juzgan. Dios se encarga de protegernos aun cuando los hombres nos juzgan. Una persona con la conciencia limpia puede ser malinterpretada, puede ser criticada, puede ser atacada, pero la integridad siempre encontrará justicia, porque Dios mismo la respalda. Dios mismo la respalda. El problema de la mayoría de nosotros, o la mayoría de las personas, es que casi siempre estamos tratando de cuidar nuestra reputación, más que la conciencia. Queremos vernos santitos. Queremos que los demás nos miren buenas personas. Aunque en lo privado hagamos cosas horribles. Muchas personas casi siempre están tratando, escuche bien, de cuidar su reputación más que su propia conciencia. Lo que nosotros necesitamos es cuidar nuestras conciencias más que la reputación. ¿Sabe por qué? Porque la reputación la ven los hombres, pero la conciencia la ve Dios. La ve Dios. La reputación es vista y valorada por los hombres. La conciencia es vista y valorada por Dios. Aquí Pablo está diciendo, he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Dice. He vivido con la conciencia limpia. Y aquí hay un problema porque Pablo es golpeado. Y Pablo dice a este hombre, ¿por qué hipócrita? Pero no, Pablo después lo dice como cuando se disculpa o pide perdón por haberle hablado hacia el sumo sacerdote. Porque el mismo sumo sacerdote ha infringido la ley, pero Pablo lo hace en un tono irónico. Miren, Dios nos da la sabiduría para enfrentar momentos críticos. Esa es otra verdad. Mire el versículo 6 al 10. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Aquí vamos a explicar un poco de eso. Creo que ustedes ya lo saben. Por lo tanto, gritó, hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio. Puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus hombres, a sus soldados, que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Miren, interesante todo esto, ¿no? Leerlo. Pablo, con sabiduría, con astucia, podríamos decir, enfatiza acá el tema de la resurrección de los muertos. Y eso, por supuesto, divide al concilio. Y el mismo texto lo explica. ¿Por qué?
Porque los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles ni en los espíritus. Y los fariseos sí. Y Pablo, con mucha sabiduría, toca este tema y causa una división en ellos mismos. Y entonces un grupo de ellos dice, lo mira como este hombre realmente es inocente. No hay nada de malo. No hay nada que lo condene a muerte. Pablo no está manipulando. Lo que nosotros vemos acá, Pablo está usando teología. Teología correcta. La resurrección es el corazón del evangelio. Primero a los Corintios, capítulo 13, versículos 3 y 4. Habla Pablo mismo del evangelio. Ustedes lo pueden anotar ahí, buscar en sus casas. Pero también el punto exacto que dividía a los fariseos y a los saduceos. Y eso provocó que algunos líderes dijeran, nosotros no encontramos nada malo en él. Eso está en versículo 9. Entonces, observe qué interesante lo que pasa. Dios pone las palabras en la boca de estos mismos fariseos para defender al mismo hombre a quienes querían destruir. Interesante, ¿no? Interesante. Escuche lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando fueron enviados a predicar. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo van a responder o qué decir. Dios le dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Eso está en Mateo 10, 19. Santiago 1:5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Él se la dará, no lo reprenderá, no se va a enojar si se la piden. En esos momentos críticos, Dios nos da las palabras que no habríamos pensado en algún momento. Como cuando uno responde con paz, con claridad, con firmeza. Y uno mismo dice, ¿se queda asustado? No, ese no fui yo. Eso fue el Señor. Como cuando uno mismo se sorprende de la serenidad cuando la otra persona está alterada. Es Dios mismo dándote paz, dándote sabiduría para actuar correctamente. Aquí Dios mismo puso las palabras en la boca de Pablo para poder discernir lo que estaba pasando en el concilio ahí. Y él rápidamente se dio cuenta que habían fariseos y saduceos. No estaba manipulando a la turba, estaba hablando con teología correcta, teología divina. ¿Y qué pasa? Lo mismo que en un momento querían destruir a Pablo, Dios utiliza a esas mismas personas para defender a Pablo. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Dios dando sabiduría, Dios dando discernimiento a su siervo. Entonces, escuchen, mis hermanos, en las crisis no debemos confiar solo en nuestra lógica. Pidamos sabiduría a Dios, porque Dios la va a dar sin reproche, sin reprendernos. No es lo mismo pedir para, qué sé yo, a veces los gustos o los deseos las convertimos en necesidades y pedimos gusto a Dios. Señor, usted sabe que necesito esto. No, Dios sabe que no lo necesita. Dios sabe que lo querés. Una necesidad es diferente a una necesidad. Un deseo es diferente a una necesidad. Y aquí Dios le está dando a Pablo sabiduría. Entonces, ¿ustedes creen que Dios nos va a reprender? ¿Ustedes creen que Dios se va a enojar si le pedimos sabiduría? No, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es actuar conforme Dios quiere. Si tu oración por la mañana es, Señor, ayúdame a llegar bien al trabajo, ayúdame a que todo me salga bien, que no haya problema con el carro, que no haya problema en el tráfico. Todo el mundo pide eso. El creyente y el no creyente. Las oraciones nuestras como creyentes deberían ser diferentes al resto. Mi oración como creyente debe ser, Señor,
Dame sabiduría por si vienen momentos difíciles en mi vida este día. Dame la oportunidad de darte gloria, aunque tenga momentos difíciles. Dame las palabras correctas. Dame la paz necesaria para poder actuar conforme a tu voluntad. Otro principio que nosotros encontramos acá es que la presencia de Cristo sustenta al creyente en los momentos más oscuros. Mira el versículo 11 del capítulo 23, ¿verdad? Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. En Roma. Este es el centro del texto. Aquí estamos llegando como al clima, ¿verdad? Lucas nos lleva a este versículo como la explicación teológica de todo lo anterior. Cuando Pablo está siendo rechazado por su gente, cuando está siendo juzgado injustamente por el concilio, cuando está bajo custodia romana, cuando casi era azotado, cuando su vida estaba siendo amenazada, ¿qué pasa? Cristo se le aparece. Cristo se le aparece. El versículo 11, aquí vemos el verbo griego tarseo, que significa tener valor, ser valiente, tener confianza o cobrar ánimo. Cobra ánimo, le dice el Señor a Pablo. Ten ánimo, Pablo. Y es un verbo imperativo, presente, o sea, una orden que el Señor le está dando a Pablo. Se traduce como un mandato, una exhortación directa a Pablo. El Señor nunca le prometió a sus discípulos ausencia de las pruebas, ausencia de los problemas. No. Más bien que en medio de ellas, Él se iba a glorificar. Juan 16:33. Les he dicho lo anterior, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense. Aquí está nuevamente, ese es el mismo verbo, tarseos, porque yo he vencido al mundo. Miren, no siempre nos sentimos fuertes, no siempre, y yo sé que muchas veces puede ser una broma. ¿Cómo está? Bien. No siempre estamos fuertes. Levante la mano el que está fuerte las 24/7. Para unos 6 meses de disciplina, porque estaría mintiendo. No siempre estamos fuertes. Somos seres humanos. Dios nos creó con sentimientos. A veces, como dije al principio, una noticia, una actitud injusta, a veces te juzgan injustamente. A veces llegan momentos difíciles a nuestra vida. No siempre entonces nos sentimos fuertes. Como creyentes tenemos luchas. A veces estas luchas parecen injustas. A veces están ahí que no puedes comprender. Incluso a veces estás en la voluntad de Dios y aún así estás angustiado, estás preocupado, estás temeroso. En tu mente sabes la verdad. Conoce los textos bíblicos. Pero ahí es cuando Cristo se hace presente con mayor claridad. Ten ánimo, le dice el Señor a Pablo. Tu misión, le dice, no ha terminado. Estás en Jerusalén, pero es necesario que llegues a Roma porque yo quiero que en Roma también prediques el Evangelio. Entonces tu misión no ha terminado mientras Cristo siga diciéndote, ten ánimo. Ten ánimo. Lo que nosotros vemos es que Dios usa medios inesperados para frustrar los planes de los enemigos también. Mire el versículo 12 en adelante. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo.
en nuestro contexto podríamos decir eran atrevidos, violentos, y eran religiosos, eran extremistas. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y le dijeron: nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparenten que quieren examinar su caso más a fondo. Nosotros lo mataremos en el camino. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo: lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Entonces el oficial lo hizo y le explicó: el prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó: ¿qué es lo que quieres decirme? El sobrino de Pablo le dijo: unos judíos van a pedirte que usted lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo, fingiendo que quieren obtener más información, pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino, listos para atenderle una emboscada. Ellos han jurado que no comer ni beber hasta que lo hayan matado. Ya están listos, solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le dijo, le advirtió el comandante al joven. Interesante. Si usted presta mucha atención, y es una de las primeras cosas que uno hace al leer, observar, uno de los métodos, la observación. Un grupo jura matar a Pablo, pero Dios envía a un jovencito. No envía a un ángel, ni un milagro visible. No. Parecido a lo que pasó con Lázaro, ¿no? Que se da cuenta de lo que iba a pasar a Jesús. Estoy hablando en Juan. Y Jesús no se altera ni sale corriendo a resucitar o a curar a Lázaro, porque Lázaro estaba de muerte. No, el Señor tranquilo. En este caso, Pablo manda a su sobrino. Dios más bien envía a un sobrino desconocido. No hay un nombre del sobrino de Pablo. Solo se dice que es hijo de una hermana de Pablo. Dios puede usar el tiempo también para llevar sus propósitos. El muchacho escucha, corre, habla, comunica lo que Pablo le dijo. Entonces, el sobrino de Pablo, aquí lo vemos como un tipo de héroe desconocido. El texto no da su nombre, no es un apóstol, no es un predicador, no hace milagros. Pero ¿qué pasa? Salva la vida de Pablo. Entonces, ¿qué es lo que Lucas quiere que nosotros podamos ver acá? Destacar, y Lucas destaca una ironía, la ironía divina, le podemos llamar. Los enemigos de Pablo tienen conspiración. Dios tiene a un niño. Dios a veces usa a alguien o algo que pareciera insignificante para ayudarte. Un niño, un nuevo creyente, una frase, un mensaje, un vecino, una coincidencia divina para evitar que quizás tomes una mala decisión en tu vida, quizás para protegerte, para guiarte. Así actúa Dios. Así actúa Dios. Dios puede usar eso, a un niño, a un nuevo creyente, una frase, un versículo, un mensaje, una prédica, un vecino, una coincidencia divina, para evitar que tomemos malas decisiones, para protegernos, para guiarnos, para hacernos saber que podemos confiar en los planes, podemos confiar en los propósitos de Dios. Primero a los Corintios 1:27 dice: Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios,
y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió a los despreciados por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Un niño, un sobrino de Pablo. Algo parecido sucedió con Gedeón. ¿Recuerdan a Gedeón, verdad? Está en el libro de Jueces. De hecho, fue un juez de los israelitas. Ese capítulo de Jueces, el capítulo 7, narra que al ir a la batalla contra los malecitas, Gedeón llevaba 32,000 hombres y el Señor no le permitió llevar 32,000 hombres. ¿Saben cuánto le permitió llevar? 300. 300, porque si el Señor le permitía llevar esos 32,000 hombres, ¿qué iba a pasar? El Señor mismo le dice, van a jactarse, van a jactarse de la victoria. Lleva 300 hombres nada más. De esta manera el Señor guardaba su gloria. La gloria le pertenecía al Señor. El Señor quería que ellos reconocieran que era Dios quien peleaba sus batallas. No era la fortaleza de Pablo, no era simplemente su ciudadanía, no era simplemente un niño, no, era Dios en control de cada acontecimiento, de cada situación. Dios estaba en control. No era coincidencia la ciudadanía de Pablo, no era coincidencia que habían fariseos y saduceos, no era coincidencia que un niño escuchara la conversación. No, mis hermanos. Esta es una buena lección para todos nosotros. Nunca deberíamos subestimar lo que para nosotros es ordinario. Nunca deberíamos subestimar. Dios puede usar eso mismo para salvarnos de algo más grande. Lo hará para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Los planes de Dios son distintos a los nuestros. Las matemáticas de Dios no es 2 más 2 no es igual a 4. Para Dios no es así. La lógica de Dios es distinta a la nuestra. Los tiempos y las formas de Dios no se parecen a los nuestros. El amor y el cuidado de Dios va más allá de una enfermedad. Y si Dios quiere que por medio de una enfermedad el personal de un hospital escuche el evangelio y te lleva con una enfermedad al hospital, y si te juzgan injustamente y te llevan a la cárcel, posiblemente Dios quiere que escuche, que muchos presos escuchen el evangelio. No estoy hablando de infringir la ley. No estoy hablando de honrar a las autoridades. Estoy hablando cuando injustamente Dios puede llevarte a este tipo de situaciones. No estoy hablando de andar conduciendo sin licencia. Cuidado. No estoy hablando de irrespetar las señales de tránsito. No. Estoy hablando cuando injustamente eres acusado, eres llevado, eres tratado injustamente. Humanamente hablando, para usted es injusto. Pero Dios dice, no, ese es mi plan. Ese es mi plan. Dios mueve el corazón de los poderosos para cumplir su propósito en nuestras vidas incluso. Mire el versículo 23. No voy a leer todo, pero entonces dice, el comandante llamó a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden: preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. ¿Cuánto era el total de la custodia de Pablo? 470 hombres. Ahí está. Denle caballos a Pablo para que él lleve y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Después escribió la siguiente carta al gobernador y ahí podemos ver lo que este hombre le escribe, el comandante a Félix, ¿verdad? El comandante Claudio Lisias, así se llamaba, ordena una custodia increíble para Pablo. 470 soldados, entre ellos 200 lanceros, 70 hombres a caballo, 40 soldados de infantería, le podemos llamar. Lucas quiere que veamos que Dios está usando el poder humano
más grandes del mundo, en ese momento, ¿verdad? El Imperio Romano, en esa época, para proteger ¿a quién? A su siervo. A su siervo. Roma termina siendo el medio que Dios lleva a Pablo a su destino divino. Como dijo un historiador, Roma lo lleva hacia Roma. El mismo Imperio Romano, el poder romano, lleva a Pablo a Roma, donde Dios quería que Pablo predicara el Evangelio. Y para los que ya leyeron todo el libro de Hechos, y les queda de tarea leerlo todo, ustedes van a ver a Pablo, llega a Roma y predica. Le dan casa por cárcel. Y pasó 2 años predicando el Evangelio ahí. Tenía permiso, que lo visitaran, que su misma gente lo visitara, que lo sustentaran, pues, que su gente se ocupara de sus necesidades. Se puede ver acá todo esto. Dios puede inclinar el corazón de un jefe, de un juez, una institución, las autoridades, para abrirnos puertas que nadie más abriría. Necesitamos confiar en sus propósitos. Amados hermanos, no pongamos la confianza en los poderosos, pero tampoco temamos a los poderosos. Dios controla sus corazones, ¿sí o no? Dios controla sus corazones. Y para terminar, a forma de conclusión, mire, Pablo pasó por difamación, por insultos, por golpes, por injusticias, por complot de asesinato, pero nada, absolutamente nada podía detenerlo. Nada podía detener el plan de Dios. Y así es como Cristo lo dijo. Es necesario que testifiques también en Roma, le había dicho. Versículo 11 del capítulo 23. También puede estar diciéndonos a nosotros, es necesario que cumplas el propósito por el cual yo te he traído a este mundo. El propósito que yo he trazado para usted. Entonces, te rodean enemigos, injusticias, temores, incertidumbre. Pero Cristo es nuestro Salvador. Y cuando Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, nada llega a nuestras vidas sin su permiso. Nada llega a nuestras vidas sin su permiso. Y nada se escapa de sus manos. Amén. Nada. Cada escena que nosotros vemos en el capítulo 22 y 23 es un recordatorio de que Dios está en control de tu historia, de mi historia. Nada ha sido casualidad. Una historia más grande que la de usted y la mía. Una historia más grande que nuestra propia iglesia. Una historia que Dios nos ha trazado. Una historia. Es la historia en la cual Dios tiene el control y ahí estamos incluidos, sus hijos, su pueblo, su iglesia. Una historia según sus planes y propósitos y que nadie va a frustrar. Pablo estaba confiando en los propósitos de Dios. Él sabía que un momento de dolor vale toda la vida, toda una vida de gloria. Un momento de dolor vale toda una vida de gloria. Escuche lo que dice, para ir terminando, en Salmo 52, 55, 22 y Juan 33, 16, 33. Ya lo leímos. Estamos terminando acá, pero escuche, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y Jesús mismo diciendo a sus discípulos, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, cobren ánimo, tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Dios no solo ve tu sufrimiento, Él lo dirige para tu bien. Tus enemigos no controlan tu futuro.
Tus circunstancias no controlan tu vida. Tus errores no frustran el plan soberano de Dios. Entonces, necesitamos mantener una conciencia limpia también. No perfecta, pero sí honesta y humilde. Dios honra al creyente que vive sin doblez. O sea, no un día una cara, no otro día otra cara. No un estado de ánimo hoy como una montaña rusa. No. Para algunos cristianos así es la vida. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Ese no es el tipo de vida que Dios quiere. No necesitamos vivir emocionalmente como la montaña rusa. Subimos, bajamos. Inestable. No. Vamos avanzando y algunas veces puede haber un pequeño doblez. Pero mi mirada está en Cristo, mi confianza está en los planes, en los propósitos de Dios. Y sigo avanzando, sigo creciendo en el conocimiento de su gracia. Sigo dependiendo de Él. Trato de mantener una conciencia limpia, no perfecta, pero humilde, honesta. Abrazo la resurrección como el centro de mi fe. Creo en un Cristo vivo. Y si Él vive, mis lágrimas no son el final. Tus lágrimas no son el final. Tu historia no termina en dolor. ¿Y por qué sé eso? Porque la Biblia así lo dice. Tus lágrimas no terminan en dolor. No son el final. Y otra de las cosas que vimos es que Dios usa medios invisibles incluso. Un sobrino, un oficial romano pagano, una división doctrinal entre fariseos y saduceos, un caballo para llevar a Pablo, un soldado que escucha, un mensajero que lo lleva a Cesarea. Nada es pequeño si Dios lo usa. Humanamente hablando, para nosotros puede ser algo insignificante, pero cuando unimos todas esas piezas, podemos ver y entender. Esto es inexplicable humanamente. ¿Cuál es la única explicación? Es Dios. Dios obrando. Dios llevando a cabo sus planes según sus propósitos. Nada es pequeño si Cristo lo usa. Y si Cristo dijo, es necesario que vayas a Roma, nada lo iba a detener. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Pero Dios no te prometió comodidad, pero sí un propósito invencible. Un propósito para la eternidad. Entonces, amada iglesia, cuando todo parece estar en tu contra, escuche, cuando todo parece estar en tu contra, necesitamos confiar en sus planes y propósitos, porque Dios está más activo que nunca ahí. Termino con esto. El silencio de Dios es Dios trabajando. Entonces, mi amado, tu amado, es confiar en sus propósitos, no en tus circunstancias, sino en los propósitos de Dios, que son soberanos, son buenos y son perfectos. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta historia, Señor. Por la vida del apóstol Pablo. Por cómo él fue guiado, usado, cómo fue un instrumento, Señor, en tus manos. Y nunca se quejó de sus circunstancias. Siempre tenía una perspectiva bíblica de tu soberanía, de tu providencia, de tu cuidado. Siempre puso la mirada en usted, Señor. Cada día confió en tus planes y propósitos. Que esta misma actitud, Señor, reine en nuestros corazones y en tu iglesia. Gracias, mi Señor, por esta mañana. En tu nombre santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos.